20 siglos de caminar dejando huellas en la historia que quedan ahora en artistas y creadores que nos darán otros 20 siglos de vida. Esto es Confluencias Culturales. Bueno, buenos días, estamos en su programa Confluencias Culturales, ¿no? Que un poco va dando los avances, la información sobre los avances de la Galería Bicentenario y que es apoyado por el Hotel Sevilla. Ahora estamos con Edgar Medina para conversar un poco sobre el tema de la cultura en Huamanga. Buen día, Edgar. Buenos días, ¿cómo está Pepe? En Ayacucho todo el mundo lo ve como si fuera un centro cultural, pero realmente hay muy poca cultura nueva, ¿no? Que se haga, que se proyecte, ¿no? Un poco que nos hemos quedado en el obelisco, en el retablo tradicional, pero no se crean nuevas imágenes, ¿no? Ya, en algunos campos sí. Pienso que quizás en la música, sobre todo, ha transmitido mucho los cambios sociales y un poco nuestro diario vivir. La pintura posiblemente, sino que no está expandida, no llega más del ámbito local o quizás a veces hasta familiar. Pero claro, en el aspecto de la arquitectura sí podemos decir que pues nos hemos quedado, ¿no? Porque todo lo que valoramos es algo que se hizo hace 300, 400, 500 años atrás, y entonces la gente reclama, o sea, ¿y cuál es nuestra contribución? O sea, ¿qué estamos dejando nosotros? Y porque son varias generaciones que se han saltado, o sea, que no han usado un poquito la imaginación para poder crear cosas nuevas, ¿no? Sí, un poco la ciudad que tenemos es la ciudad que dejaron los españoles, ¿no? Incluso en las zonas nuevas, ¿no? Porque los rodados y las veredas todas son como eran en la época de los españoles, ¿no? Sí, efectivamente, y es bueno, o sea, en el sentido de que pues dejaron algo bueno, algo que se puede rescatar, y no solo nosotros lo estamos haciendo, se hace a nivel mundial, ¿no? O sea, en Europa, incluso en Norteamérica, ellos rescatan de lo poco que pueden tener y lo cuidan. México rescata bastante, tiene mucho trabajo al respecto. Colombia tiene mucho también esfuerzo en rescatar, ¿no? Todos sus monumentos históricos, y además en Colombia me gustó ver cómo ellos trabajan mucho en rescatar las haciendas. Tenemos mucho que ofrecer aún, pero que no lo estamos dando, ¿no? Eso a falta de una infraestructura tanto cívica como una infraestructura, digo, social. Las organizaciones, en este caso los colegios profesionales, quizás no dan lo suficiente. Ellos deben generar, ¿no?, la discusión, el debate, y la universidad también debe generar investigación al respecto y tratar de ver cuál es nuestra orientación, o sea, porque algo que también se reclama mucho acá es que somos cortoplacistas, o nos hemos vuelto cortoplacistas, ¿no? Y no tenemos pues una visión de futuro. Claro, entonces si solo estamos pensando para hoy, porque hasta el municipio solo reclama y ve a 5 años, entonces nadie está viendo, o sea, qué va a venir, o sea, qué vamos a conseguir en 30 años o en 50 años, y eso pasa factura. Sí, mira lo que tú decías, resulta que nosotros, sobre todo en Ayacucho, cuando los otros países, el resto del mundo, incluso el resto de la ciudad del Perú, están de salida, nosotros recién estamos entrando, ¿no? No el caso, por ejemplo, del tránsito, ¿no? El tránsito vehicular, de la conservación de los monumentos históricos de cada ciudad, y sobre todo a mí lo que más me satisface del actual periodo mundial es una especie de movimiento de reconciliarnos todos. Nos reencontramos, países con países, ciudades con ciudades, y lo que tú hablabas de la hacienda, ¿no? Gran parte de la surgencia de los 70 y los 80 fue contra la hacienda, ¿no? Pero ahora hay que recuperar la hacienda, ¿no? Claro, ya no como fenómeno económico, sino como un hecho cultural, ¿no? Por eso, yo frente a eso soy muy optimista, ¿no? Pero veo que acá todavía estamos peleándonos por cómo van a pasar los carros más rápido, ¿no? Y seguimos que son españoles y que nosotros no, y cosas así, ¿no? Yo creo que el papel de los arqueólogos y antropólogos, o sea, es muy importante, ¿no?
hemos subestimado mucho sobre todo a los antropólogos, porque no le damos el valor suficiente a esa carrera y no escuchamos el trabajo de estos señores. Y es una profesión muy interesante, y es gente que te puede dar, ¿no? Y realmente te puede rescatar, ¿ok? de la desviación que como sociedad estamos siendo. Entonces acá los antropólogos pues tratan de devolvernos a la naturaleza, tratan de reencontrar, ¿no?, al humano en su conexión con la naturaleza, y entonces y ahí va, o sea, la preocupación mayor, porque las ciudades están hechas para vivir, ¿no? No están hechas para el comercio, no están hechas para la industria, no están hechas para el vehículo, están hechas para vivir. Y entonces, ¿cómo estamos dentro de la ciudad tratando a la naturaleza? Hay ciudades que ya, como dices, ya están de salida, ¿no? Ciudades que se denominan ecológicas, ciudades que se denominan pues las ciudades de la bicicleta, las ciudades verdes. Hay ejemplos claros en Sudamérica como Curitiba, incluso en Colombia muchas ciudades trabajan en ello, en México también mucho se trabaja en rescatar, ¿no?, lo verde para la ciudad y devolver, ¿no?, pues lo más natural, ¿no?, que en nuestra convivencia. Y Europa, por supuesto, ¿no? Hay ciudades como Ámsterdam, que son ciudades completamente bicicleta, o sea, la gente no necesita y no quiere vehículo, y si desarrollan un vehículo seguro va a ser eléctrico, pero no va a ser, ¿no?, a gasolina. Entonces, en eso tenemos que seguir trabajando, pero tenemos que incorporar a profesiones y darle el valor. Yo no conozco a muchos antropólogos que trabajen en desarrollo urbano o que trabajen siquiera en la municipalidad, en un área, en un campo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener una mejor relación pues en nuestro diario vivir? O sea, no hay forma. Claro, un poco lo que decía Sergio Gamboa en el programa pasado, ¿no?, en el sentido de que los de ciencias sociales se han encerrado, ¿no? Se dedican solamente a comparar un libro con otro y sobre eso sacar una conclusión, pero ya no van al campo, ¿no? Entonces, también hay eso, no hay un mensaje nuevo. Estamos viviendo un proceso riquísimo de cambios en el Perú, ¿no? Ya no somos un país rural, somos un país urbano, la comunidad campesina tradicional prácticamente ha desaparecido, ¿no? Y el campesino se ha integrado a la vida urbana, pero eso no está reflejado en nada, ¿no? Sí, y también en esto estoy pensando, cuando él habla del divorcio, ¿no?, entre la academia y el campo, ¿no?, o sea, el diario trabajo, el trabajo diario, ¿no?, en campo, también me recuerda un poco cómo hacemos nuestros planes nosotros. Tenemos un plan de desarrollo territorial, tenemos el plan vial, ¿no?, de Huamanga, que son instrumentos nuevísimos, que han trabajado en los últimos 2 o 3 años, pero los han trabajado en gabinete y los han trabajado en Lima, por gente que vive en Lima, pensando que Ayacucho es una ciudad de costa plana y que no responda, ¿no? Entonces, yo digo, o sea, esos planes, ¿a quién ayudan? ¿Para qué los hicieron? O sea, simplemente los hicieron para cumplir, ¿no?, con pues el gasto del presupuesto, y yo no sé quién se benefició, pero al final, yo no conozco en Ayacucho a nadie. O sea, yo he entrado a la página de internet de la municipalidad, a recomendación del propio alcalde, que no quiere dar información también sobre estos planes, y entonces son planes que tú dices, wow, estos se van a encarpetar, o sea, esto no responde a nuestra realidad. Es más, nunca ha sido consultado, salvo con unos grupos pequeños, ¿no?, de funcionarios o de autoridades, con la comunidad. No hay la sugerencia ciudadana en esos planes, porque un ciudadano, si lo ve, va a decir, no, ¿y esto de qué ciudad es? Y entonces tendrían que cambiar todo, así que simplemente yo pienso que eso va a terminar como el resto de otros planes archivados en algún anaquel, ¿no? Claro, lo sorprendente de ese plan de desarrollo urbano es que su socialización se hizo en Huampaní, no en Huamanga. Sí, curiosamente, claro, y hay gente que pues a no tener nada prefiere cualquier documento y colabora ahí, ¿no? O porque son funcionarios públicos, tienen que pues contribuir con algún aporte, pero no es gente que está en alguna de las ramas siquiera de desarrollo urbano, ¿no? No son geógrafos, no son antropólogos, no son arquitectos, no son ciudadanos de a pie incluso, ¿no? Que son los que tienen que decir, ok, yo quiero esta ciudad,
esta es la ciudad que yo deseo, o esta es la ciudad que yo añoro dejar a mis hijos. Entonces, y además también este plan de desarrollo urbano, como dijimos, es en una visión de 10 años, que es lo máximo que podría haber un municipio quizás hoy en día acá en Huamanga, pero ya pasaron también del 2018 al 2021 3 años, o sea, lo aprobarán pues de acá a un par de años y tendrá una vigencia de 5 años que realmente no creo que nadie, o sea, ahí se ha gastado $500,000 de soles, se ha malgastado $500,000 de soles y la ciudad sigue siendo pues un caos, nadie trabaja en ello. Entonces, por eso es que creo que hay un interés nato, ¿no?, de muchos ciudadanos en que acá logremos, o sea, consolidar por lo menos una visión, pero también, o sea, en base a una identidad de la que aún no sabemos, pero que todos sospechan, ¿no?, cuál es. Pero como no hay un vehículo por el que nosotros se pueda desarrollar todo este proceso, entonces estamos ahí, ¿no?, en uno u otro esfuerzo, como las reuniones que se está trabajando a través de la Galería Bicentenario, para que los ciudadanos puedan expresar. Y me he quedado sorprendido, porque hay muy buenas opiniones, ¿no? Sí, la reunión de ayer a mí también me sorprendió, ¿no? Sobre todo porque hay coherencia, ¿no? O sea, hay cosas que se han pensado, se están pensando durante hace mucho tiempo y que recién se expresan en estas reuniones, ¿no? Sí, y lo dice gente con mucho conocimiento, pero también gente que, como decíamos, trabaja en el campo, o sea, que sabe lo que es nuestra realidad. Pues a mí me sorprende mucho cuando coinciden en muchos de nuestros planteamientos, además, pero se reclama, ¿no?, el aporte lingüístico de Huamanga, ¿no?, que acá no le damos mucha importancia, pero sí es significativo y muy importante. Y no solo de la lengua quechua, sino de las otras lenguas también. Porque imagínate, una lengua ya por sí sola es un mundo, ¿no?, de conocimientos, es un universo. Imagínate, y hay países en el que no ha habido una lengua, sino la lengua ha sido transportada. Y acá nosotros tenemos lenguas originarias, pero que requerirían, ¿no?, centros especializados de estudio, universidades dedicadas a esa, yo no sé, centros, ¿no?, de investigación, toda una riqueza que no le estamos explotando, pero que tampoco estamos permitiendo que aporte a nuestra identidad, ¿no?, la haga más fuerte. Entonces, hay hasta 3 lenguas, ¿no? Tú dices, por ejemplo, tienes el español huamanguino, que es uno de los 42 españoles que hay en el Perú, y tienes el quechua, en su versión chanca, ¿no? Entonces, ese reclamo es válido, pues que nosotros también lo hemos venido trabajando por Uño, porque se requiere, ¿no?, que haya una escuela de quechua, un centro de investigación del quechua ayacuchano, porque es muy rico, y cuando se habla del quechua incluso no van al Cusco, vienen al quechua de Ayacucho. Reclamemos, ¿no? También se reconoce que el quechua no es pues incaico, no es de los incas, el quechua es de los chancas o es quizás de los huari, ¿no? O de... Eso es lo que están pensando, ¿no? Probablemente era el quechua la lengua de los huaris. Claro, que se expandió originalmente, porque también se habla pues en Huaraz y se habla en otras regiones. Pero los incas, o sea, es claro que ellos hablaban el aymara o una variación del aymara. Entonces, nosotros tenemos y podríamos reclamar eso, pero no he encontrado mayor investigación, ¿no? Y puede haber muy suelto, quizás en el ámbito académico, pero como ciudadanos comunes y corrientes no tanto sabemos, ¿no?, de ello, pero quienes son profesionales reclaman, o sea, y es válido ese reclamo en el que todos nosotros debemos empujar. Claro, al mismo tiempo también reclaman Huari, ¿no?, sobre todo los antropólogos, porque Huari, ¿me entiende? O sea, entre la discusión esta de, ok, vamos a industrializar, por decir, el cacao nuestro, que es uno de los mejores productos que tenemos, y que se lo llevan, ¿no?, a Europa para el café, para el chocolate, o sea, abrir Huari, o sea, no hay comparación siquiera, ¿no? No, y además que económicamente es mucho más rentable Huari. Claro. Y claro, pero también culturalmente, ¿no? Contribuye a nuestra identidad, y posiblemente nos alimente, en muchos sentidos, espiritualmente, socialmente,
culturalmente, en mejores logros, ¿no? Porque pues podemos imaginar una ciudad mejor, sabiendo que teníamos una buena ciudad, pero esa ciudad todavía no la hemos descubierto, o sea, solo estamos viendo, ¿no?, pedacitos de ella. Imagínate el día que se abre, y ahí hay mucha responsabilidad, ¿no? Los gobiernos regionales prácticamente no les han dado importancia porque lamentablemente al gobierno regional llega gente que no tiene, pues, no solo cultura, pero si no tiene educación siquiera. Tendrán algún grado profesional, pero esta universidad ha fallado mucho en otorgar grados a cualquiera, realmente, sin formarlos como persona. Entonces, todos estos profesionales, incluidos nuestras autoridades, no ven a Huari como algo, ¿no? Y estamos perdiendo tiempo, se han perdido muchos años, e incluso hasta presupuestos se tienen que haber perdido. Se han perdido hace poco, ¿no? El presupuesto que el señor Osjorima le quitó a Huari para darlo a la Plaza Mayor, que era absurdo, ¿no? Y que al final se perdió, tuvo que regresarlo, ¿no? Y ahora lo que ayer decía Gonzalo Rodríguez, no, necesitamos más de 100 millones de soles al año para poner en valor Huari, ¿no? Sí. Y esa es una tarea que deberíamos trabajarlo todos. Sí. Y no es mucho, 100 millones de dólares, te voy a decir, o sea, en esfuerzos pues similares y pues en valor de moneda, comparando con los gastos que hay, ¿no?, en proyectos similares en cualquier otra parte del mundo. O sea, 100 millones de soles realmente no es mucho, por todo lo que va a dar, ¿no? Porque es una inversión, o sea, si se abre Huari es otro Machu Picchu, quién sabe, es posiblemente mucho mejor. No compite porque es una ¿no?, es pre-inca, pero es de mucho valor justamente por ello, porque es el primer imperio nuestro, y es un imperio que es no solo peruano, sino también, tengo entendido que abarca más allá, ¿no?, de Perú, ¿no? La influencia, ¿no? Claro. Porque bueno, hay una parte, digamos, donde ellos ocupan. Hasta Moquegua me parece que sí, llega, ¿no? Al cerro tal. Su influencia llega mucho más allá, ¿no? Claro. Por ejemplo, el uso del lapislázuli, tan frecuente en Huari, hace, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y de dónde, no? Porque los lapislázuli solo hay en Chile, donde no habían llegado, se supone, claro, pero la influencia sí, ¿no? Claro, entonces hay mucho, claro, tienen que haber iniciado todo el intercambio comercial, pues. Ecuador también fue un centro, ¿no?, de intercambio comercial, Chile, ¿no? Ya usaban posiblemente el mar también. Y los incas son pues realmente, ¿no?, un imperio que se nutre, ¿no?, de Huari. O sea, si no hubiese habido Huari, no hubiese habido, ¿no? Yo creo que una vez que desaparece Huari, se crea un mito, ¿no?, de desarrollo y de integración de todo este mundo andino, que es lo que aprovechan los incas para expandirse tan fácil y rápidamente, ¿no? Claro, ¿no? Claro, ya estaba ya estaban las bases. Pero desarrollar Huari es una tarea, ¿no?, urgente, que no deberíamos perder. O sea, imagínate nomás, o sea, entre dos puentes de bicentenario, estamos hablando de 800 millones de soles, o sea, ahí nomás estamos hablando de ¿cuánto? 200 millones de dólares. 200, claro. O algo así. Sí, en este momento 200 millones de dólares. De Huari posiblemente necesita un poco menos. Mucho menos, la mitad necesita, ¿no?, para comenzar a trabajarse. Claro, o sea, yo no sé qué pasa, ¿no? Por eso la conversación de ayer sí era importante, porque son profesionales que saben que piensan, ¿no? O sea, no están pensando en la coima, no están pensando en fierro y cemento, o sea, están pensando, o sea, cómo nosotros vamos a revalorar nuestra cultura, cómo vamos a fortalecer nuestra identidad, ¿no? Cómo vamos a crear, ¿no?, valor agregado a lo que tenemos ya y que es visible, y cómo entre nosotros podemos fortalecer el tejido social, ¿no? Claro. Además, porque eso nos va a traer, ¿no? ¡Wow! Somos nosotros esto, lo que hicimos, o sea, nadie lo va a creer. Vamos a sentir orgullo de ser huamanguinos. Entonces, pues esa tarea, ¿no?, de aglutinar a estos actores es importante. Yo creo que ha sido una reunión con buen, ¿no?, que se empieza con pie derecho, y hay que continuar aglutinando a la gente que
está interesada, porque yo siento que hay ese interés, ¿okay? La gente necesita, ¿okay? un lugar donde expresar, ¿no? Donde airear sus preocupaciones, pero también, o sea, brindar sus conocimientos. Acá hay gente muy capaz, o sea, gente profesionales muy buenos. Y ayer lo demostraron, ¿no? Sí. Ayer lo demostraron, porque además de todas las áreas, ¿no? Ha habido ingenieros, arqueólogos, antropólogos, arquitectos, y todos expresando su visión sobre Ayacucho. A mí me Sí, gustó mucho. o sea, distintas perspectivas, ¿no? Hacia la cultura, de profesionales que podrían expresar otros temas. Entonces sí, la cultura en Ayacucho definitivamente es un tema que nos aglutina, que debemos revalorarlo, pero también realmente es el valor que nosotros podemos transmitir, ¿no? Muchas ciudades transmiten pues ciudad de la tecnología, ciudad de la automotriz, ciudad farmacéutica, ciudad de una u otra, ¿no? De la ciencia, pero nosotros, ¿qué podemos mostrar? O sea, y tenemos que mostrar nuestra cultura, o sea, esta es una ciudad, ¿no? Cultural y ciudad de arte, porque tenemos, o sea... tenemos que mostrar. Pues. Sí, y lo tenemos que mostrar, ¿ok? Y ahí no hay pierde, ¿ok? Sí. Porque es posible, y como también pienso yo en época de la colonia, en distintos momentos Huamanga fue más importante que Cusco. Sí. Entonces, yo creo que solo Reverendo Huari, nosotros somos más importantes que Cusco. Claro. Volveríamos, ¿no? A ese nivel. Recuperaríamos el lugar que nos corresponde, ¿no? Sí. Ser el verdadero nudo geopolítico del área andina. Así es. ¿No? De Sudamérica, ¿no? Ser San Juan de la Frontera, ¿no? Claro. Porque realmente era importante por distintas razones, pero era clave. Y pues, aun cuando en los peores momentos nunca desfalleció también Huamanga, o sea, se mantuvo, ¿no? Y ahí también juega algo que he venido escuchando periódicamente, ¿no? Nuestros vínculos hermanos, ¿no? No tanto, porque nuestra visión como galería es hermanarnos, buscar el hermanamiento con las ciudades Ayacucho de Latinoamérica, pero también el hermanamiento acá local, ¿no? Claro, qué interesante, ¿no? Digamos, de pueblos que son, pues, de alguna forma poblados por ayacuchanos y que serían un poco los hijos de Huamanga, ¿no? Sí, o sea, Huamanga, pues, no solo es lo que es ahora Ayacucho, sino también fue Andahuaylas y también fue parte de Huancavelica, ¿no? Entonces, esa gente se siente huamanguina hasta ahora. En música, en comida, en tradiciones, o sea... En el sur de Ayacucho, sí. ¿no? Dicen que son otros mentiras. No, o sea, claro, lo dijiste, ¿no? El sur puede estar administrativamente controlado por Ica, pero culturalmente es huamanguina, sí, completamente. Y esa gente se siente huamanguina, reclama huamanguina, y en muchos casos han tomado un rol importante acá, y no en Ica. O sea, a Ica no van pues a cambiarlo, vienen a cambiar acá Huamanga. Y pues a sureños reconocidos hay muchos, ¿no? El ingeniero Moya. El ingeniero Moya, o sea, a nivel de presidentes de la región, el ingeniero Moya, el ingeniero, ¿cómo se llama este? Caracho. Alvear. Ernesto Molina. Alvear, ¿no? Sí, claro, hay muchos, ¿no? Músicos talentosos, cantantes. ¿No? Desde Abdón Heredia hasta Manuel Chaprado, ¿no? Sí, ¿no? Un universo de gente, ¿no? Y claro, teníamos también acá, en Huanta es el otro lugar que reclama, ¿no? Sí. Que es, pues, Huanta es huamanguina, o sea, Huanta es completamente. Pero claro, hay una integración fuerte, ¿no? Pero esa rivalidad es de salón, ¿no? Sí. O sea, pues pues para pasar el tiempo, pero no es porque hay rivalidad, o sea, no hay ninguna rivalidad. No hay proyectos diferentes, nada. No. Todos aspiramos dos lo pueblos mismo. que se complementan y que se integran, ¿no? Claro. Y bueno, Edgar, acá nos está votando Willy. Claro, yo estoy seguro de que nomás trabajando, que cómo rescatamos Andahuaylas y cómo rescatamos, ¿no?
la parte de Huancavelica, o sea, que es gente culturalmente huamanguina. Sería bastante, porque ellos vienen acá a la Universidad de Huamanga, o sea, o aspiran venir a esta ciudad, ¿no? Y vivir en esta ciudad, porque es la más afín a ellas. No, además, pues, como te decía, ¿no? Me encontré viviendo en Huancavelica que todos los huancavelicanos habían venido por lo menos una vez en su vida a la Semana Santa, ¿no? O sea, era una especie de meca andina en Huamanga, ¿no? Que nosotros no supimos ver, ¿no? Claro. Y vamos perdiendo esa posición, ¿no? Interesante, pero es otro tema que tenemos que conversar, ¿no? Sobre el hermanamiento de ciudades, claro. Y también promover, ¿no? De que se empiece con ello, porque eso va a generar todo un intercambio cultural, social, económico, pues fuerte, ¿no? Claro. Podría generar. Claro, bueno, antes que me pegue Willy, nosotros quedamos acá y pasamos al siguiente segmento en unos minutos. Gracias.